Bienvenidos a SPX Trading. Les explico rápidamente. En la parte central tenemos el SPY, en la parte del lado derecho tenemos el SPX y en la parte del lado izquierdo inferior tenemos los contratos de opciones para el SPX. Vamos a revisar la configuración. Si se fijan, en la parte central vemos gráficos con velas japonesas. En el lado derecho lo vemos como una línea continua, que es la que vamos a utilizar para operar. Y del lado izquierdo, en velas japonesas igualmente, el contrato de opciones. Bueno, primeramente vamos a limpiar el gráfico y así es como lo veríamos al inicio del día. ¿Qué es lo que hacemos? Conectar los puntos más altos. Mi estrategia se basa en operar el rompimiento de las estructuras que va generando el mercado. ¿Qué es eso? Bueno, aquí lo vamos a hacer más preciso, pero es conectar los puntos altos con los puntos altos con los puntos altos, los puntos bajos con los puntos bajos, para que se vea más o menos así. Ok, esta es una configuración que va rebotando el precio y aquí la entrada sería a la baja en el rompimiento hacia abajo. Si estuviera roto hacia arriba, pues es una entrada alcista. ¿Cómo lo hacemos? Con calls y puts. En esta parte tenemos nuestra watchlist. Aquí pueden ver que son los contratos del SPX con fecha del año 24, mes 4, día 15, y lo van a identificar con una C, los calls, que suben de precio cuando el activo sube, y el contrato de opciones put, que sube de precio cuando el activo baja. Entonces lo van a identificar con la C y lo van a identificar con la P. ¿Qué significa el resto de números? El precio del strike, que es 5,150 en los calls, y 5,090 y 5,115 para estos dos puts. Vamos a revisarlos porque son los que pudimos haber operado el día de hoy con una ganancia bastante interesante. Cabe resaltar y aclaro que hoy fue un día de mucha volatilidad, por lo cual los movimientos fueron muy grandes. Esto no sucede todos los días, pero es importante tener en cuenta las noticias, los factores geopolíticos que están ocurriendo. En este caso, el tema del conflicto armado entre Irán e Israel, que durante el fin de semana pues escaló un poco. Entonces esto es lo que está generando estos movimientos el día de hoy. Entonces, bueno, revisamos aquí. Primeramente vamos con el contrato put, que lo van a ver aquí. Entonces, primera entrada. Si se fijan, está sincronizado. Conforme muevo el mouse, vemos cómo se mueve la raya en los tres gráficos. Entonces, primera entrada en put en este punto, que se da cerca de las 9 de la mañana. Aquí pueden ver en esta parte la hora. Entonces es 9:03 más o menos, es el momento en el que se confirma esta ruptura. Y aquí es la razón de por qué uso para operar este gráfico y no este gráfico. Lo que pasa con la línea es que ya no toma en cuenta estos pabilos que crecen de más, sino el momento del cierre de esa vela en ese minuto. Entonces, si se fijan, acá el momento de entrada me lo da a las 9:02 y acá me lo está dando 9:05, 9:06, 4 minutos después. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, que a las 9:02 mi contrato valía .56 y a las 9:06 mi contrato ya valía .73. Es decir, 20 centavos más caros. Recuerden que los contratos de opciones se multiplican por 100. En este caso son 73 centavos multiplicado por 100, entonces el costo es de $73. Asumamos que, bueno, vamos a usar en realidad este contrato porque no utilizo contratos tan baratos. ¿Por qué? Porque es difícil que esos se muevan bastante, están muy alejados del precio. Entonces, utilizando un contrato con el que paguemos alrededor de los $2 es lo que normalmente opero, porque eso se llega a mover hasta 4, 5, 6 dólares en un buen día. Entonces, regresamos acá, estábamos en el punto bajo, valía 1.40. Ese movimiento a la baja hizo que este contrato en cuestión de 8 minutos se revalorizara 438%, que es esta caída de aquí. Ahora, esta caída fue muy rápida, muy fuerte. Estamos contemplando que el SPY se movió de 514.43 a 512 en 8 minutos. Son $2 en 8 minutos, es un movimiento muy grande. Normalmente pues puede moverse $2 o $3 en todo el día.
y esto lo generó en 8 minutos. Otra vez, entendiendo el tema geopolítico que se vive actualmente. Pero bueno, aquí está técnicamente la bajada. ¿Qué sucede después? Volvemos a aplicar el mismo concepto, conectar puntos altos, y en el rompimiento podemos tener una entrada alcista. Esta es una operación un poco agresiva porque venimos de un movimiento bajista muy fuerte. Si bien hay ocasiones en las que el precio puede retornar y regresar a los niveles a los que estaba, pues aquí tenemos una tendencia bajista claramente, por lo cual, bueno, aquí estamos operando un poco en contra de la tendencia. Sin embargo, es un movimiento lo suficientemente grande. Vamos a ir al contrato call, y eso se da aquí. Si se fijan, en este momento a las 10:25 aproximadamente, 10:26, que es donde se da el rompimiento, es aquí. El contrato vale 4.45 más o menos y logra subir un 56% en 7 minutos. Siguiente punto, conectamos el punto bajo. Aquí ya hizo otro bajo, lo expandimos y aquí vamos bajistas nuevamente. Entonces nos pasamos al contrato put. En este caso esto se da aquí. Entonces si se fijan, el contrato venía valiendo 3.70 y en esa explosión bajista su máximo fue de 275, pero realmente, bueno, algo normal hubiera sido salir por acá 140%, 200% aproximadamente. ¿Sale? Siguiente punto bajista, aquí estamos conectando. Podremos ser un poco más precisos aquí, pero estamos conectando este punto bajo y este punto bajo. ¿Por qué no alcista? Pues sí, podría haber un poco aquí conectando esto, pero realmente este movimiento de aquí no me indica mucho movimiento alcista, más bien una pequeña consolidación. Aquí un poco subió, creo que aquí se pudo haber tomado algo de ganancia. Hubiera sido muy baja en un contrato call, lo podemos revisar, que fue aquí. Se fijan más o menos aquí, bueno, se movió de 1.60 a 1.80, es un 15%, no está mal, pero realmente no es un movimiento tan grande y habría que haber sido muy precisos para entrar alrededor de 1.60 y lograr salir rápidamente con ese 15-16% en 1.86. Una jugada un poco arriesgada, pero bueno, se pudo haber dado. Yo no lo hubiera tomado quizás, pero bueno, contemplando que ya tendríamos ganancias significativas de las operaciones pasadas, podría ser con un stop un poco ajustado. Sin embargo, bueno, la operación importante se da nuevamente bajista, el rompimiento de esta consolidación aquí. Entonces cerca de las 12:11 minutos volvemos a los contratos puts. Eso se da en este punto. Otra vez cercano por aquí. A las 12:15 de 3.80 el contrato se dispara a 24, este fue mucho más grande, este da un 532%. A lo mejor la primera ganancia real se hubiera tomado cercana a este punto porque es donde el precio empieza a consolidar. Lo podemos verificar acá. Es este rompimiento, la entrada bajista aquí, y aquí vemos que frena por un momento. Entonces aquí pudo haber sido una toma de ganancias que hubiera sido aproximadamente de 220%. Puedes dejar el resto de tus contratos que corran y bueno, esto llegó hasta 500-600% más o menos, ¿no? Que es en este punto bajo de acá. Esto continúa. Aquí a lo mejor se puede hacer esto. Nuevamente aquí hay un rompimiento muy leve, no con mucha fuerza. Recordemos, vienes de un movimiento sumamente bajista, entonces las posiciones alcistas pueden ser complicadas. A lo mejor una mejor opción. Bueno, en esta parte ya hubo mucha consolidación. Si se fijan, el precio ya no se mueve con esta fuerza, sino que ya nada más se está moviendo y es normal. Venimos de un movimiento sumamente grande. El día, recordemos que abrió en 515, 514 alrededor
Para estas alturas está en 504, ha bajado $10. Es un movimiento sumamente grande para un solo día. Les repito, normalmente el Standard & Poor's tiene movimientos de 2, 3, $4 cuando mucho. Aquí lo podemos ver, un gráfico diario. Ejemplo aquí, abrió en 515 y cerró en 518, $3. Este día abrió en 514, cerró en 510, $4. Entonces, este movimiento de aquí es sumamente grande, son $10. Lo mismo que sucedió acá, de 523 bajó hasta 513, igual $10. Pero no son tan comunes. Si nos movemos para acá, de 515 a 520, $5. Este es un día de mucho movimiento, de mucha volatilidad, porque fueron $5, pero por lo general tenemos movimientos de $2 o $3, ¿no? Entonces, bueno, les repito, si lo vemos así, pues claramente ya se hizo el movimiento, ya estamos al final del día, ya queda muy poquito para cerrar el mercado. De hecho, a estas alturas le quedan cerca de 25 minutos. Entonces, bueno, ya no va a haber mucho movimiento, creo yo. Entonces ya las posiciones debieron de haberse cerrado y terminar de operar más o menos desde las 12 del día. Esto cambia un poquito dependiendo el uso horario que tengan, pero bueno, esas fueron las operaciones del día de hoy.